Cuando veías a Charles Bronson en la calle, era un tipo al que realmente nunca querías acercarte, y mucho menos enfrentar. Un nombre sinónimo de acción en Hollywood. Bronson tenía una vida tan compleja y fascinante como sus personajes en la pantalla. Pero a pesar de su éxito, la gente nunca supo realmente lo crucial que fue su vida. Desde las minas de carbón de Pensilvania hasta las brillantes luces de Hollywood, el viaje de Bronson no fue menos que extraordinario. Vamos a adentrarnos en los primeros años de esta figura icónica y explorar su historia notable. Tuvo una infancia difícil. Antes de convertirse en el símbolo del machismo silencioso, Charles Bronson era Charles Dennis Bushinsky, nacido en 1921 en una familia extremadamente empobrecida. Era el 11º de 15 hijos, criado por padres católicos romanos, Walter Bushinsky y Lipka Tatar, en la región carbonífera de Pensilvania. Creció confundido sobre sus sentimientos hacia su padre, sin saber si lo amaba o lo odiaba. Todo lo que podía recordar eran los vívidos recuerdos de sus hermanos escondiéndose debajo de las camas cada vez que su madre anunciaba que él iba a llegar a casa. Cuando su padre murió en 1933, trabajó en las minas para mantener a su familia enferma. Eran tan pobres que incluso tuvo que usar la ropa usada de su hermana y tuvieron que afeitarse la cabeza para evitar piojos. Por cada tonelada de carbón, ganaba apenas $1. Con muchos hermanos que ayudar a mantener, el joven Charles experimentó dificultades y condiciones peligrosas en las minas que ni siquiera deberían ser consideradas por un niño. Su familia padeció hambre durante la Gran Depresión, lo que seguramente sembró las semillas dentro del hombre, que prometió nunca volver a sentirse así. La prole luchaba por llegar a fin de mes, con la pobreza tan extendida que Bronson a veces tenía que usar los vestidos de su hermana para ir a la escuela. Se rapaba la cabeza para evitar los piojos y se sentía obligado a comenzar a trabajar en las minas de carbón cercanas a la edad de 10 años. Ese estrés temprano podría ser la razón por la que Bronson empezó a fumar a los 9 años. Había sido aficionado a mascar tabaco antes de eso, dijo. El final de la Gran Depresión coincidió con el inicio del conflicto más mortífero del mundo, la Segunda Guerra Mundial. Bronson fue reclutado en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos en 1943, donde demostró un tremendo valor y coraje. Luchando por su país como artillero aéreo en un B-29, Bronson voló 25 misiones y recibió la medalla al Mérito Púrpura por su servicio. Por extraño que pueda sonar, servir en las fuerzas debe haber sido un cambio bienvenido para Bronson. Al menos, tenía comidas a mano y alcanzó la gloria en su valiente ocupación en lugar de estar atrapado en las minas profundas bajo el suelo estadounidense. Estos eventos solo endurecieron a Bronson y pronto repercutieron en su estilo de actuación característico. El regreso de Bronson de la guerra no fue un retorno a la normalidad. Como muchos veteranos, luchó por encontrar su lugar en una América de posguerra, alternando entre varios trabajos extraños, buscando propósito y dirección. Fue durante este tiempo que tropezó con el mundo de la actuación, un camino que eventualmente lo llevaría a la fama. A pesar de su eventual fama, las experiencias de la vida temprana de Bronson nunca lo abandonaron. Moldearon su persona estoica y resiliente tanto dentro como fuera de la pantalla. Su crianza en una familia grande y luchadora, los años en las minas de carbón y su servicio militar le inculcaron una dureza y un sentido de la realidad que él llevaba a sus papeles. Estas experiencias fueron el cimiento sobre el cual se construyó su posterior éxito. Desde las minas de carbón hasta los campos de batalla, el viaje de Charles Bronson desde las oscuras minas de carbón de Pensilvania hasta los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial es una narrativa de resiliencia y transformación. Es la historia de un joven nacido en la pobreza y la adversidad que se levantó para enfrentar los desafíos de su tiempo, tanto en casa como en el extranjero. En las profundidades de las minas de carbón, el joven Charles Binsky, más tarde conocido como Charles Bronson, aprendió los valores del trabajo duro y la perseverancia.
Las minas de carbón de Ehrenfeld, Pensilvania, no eran lugar para los débiles de corazón. Oscuras, peligrosas y sofocantes, las minas eran una batalla diaria contra la tierra misma. Para un joven Bronson, esto era más que solo un trabajo. Era una lucha por la supervivencia. Cada día descendía a las minas, picando carbón, ganando apenas $1 por cada tonelada que extraía. Este trabajo extenuante era una dura realidad para muchos en el pueblo, pero para Bronson también fue una experiencia formativa que moldeó su carácter y su visión del mundo. Él no sabe inglés en ese momento. Aunque Bronson era famoso por no gustarle hablar mucho tanto dentro como fuera de la pantalla, no estamos seguros sobre su vida privada, por supuesto. Pero según informes, podía hablar lituano, ruso y griego incluso en sus últimos años. Bronson no hablaba inglés en casa durante su infancia en Pensilvania, como muchos niños con los que creció. Recordó que incluso cuando estaba en el ejército, su acento era lo suficientemente fuerte como para hacer que sus compañeros pensaran que venía de otro país, a pesar de que Bronson había nacido en los Estados Unidos. Además, a pesar de que sus padres eran ambos de Lituania, su padre tenía raíces tártaras, lo que explica el aspecto asiático de Bronson. Algunas personas lo confundían con un mongol o un coreano. El final de la guerra trajo a Bronson de vuelta a la vida civil, pero la transición estuvo lejos de ser fácil. Como muchos veteranos de su época, luchó por encontrar su lugar en una América de posguerra que estaba cambiando rápidamente. Las habilidades y experiencias que había adquirido en el ejército no se traducían fácilmente en trabajos civiles. Por un tiempo, Bronson vagó, aceptando varios trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. Trabajó en construcción, como conductor de camiones e incluso como albañil. Estos trabajos estaban muy lejos del glamour de Hollywood, pero eran pasos necesarios en su camino para convertirse en actor. La evolución de Charles Buczynski a Charles Bronson. En 1954, Charles Buczynski se rebrandeó como Charles Bronson, creyendo que un nombre con más sonido americano fortalecería sus perspectivas de carrera. Su gran oportunidad llegó en 1958, cuando consiguió el papel principal en la serie de televisión de ABC, Hombre con una cámara. El éxito del programa lo catapultó al estrellato televisivo, desde un humilde trasfondo teatral hasta papeles menores en televisión y cine. Su persistencia inquebrantable gradualmente dio sus frutos, allanando el camino para su ascenso al estrellato. Tuvo una impresionante carrera como actor. Después de la guerra, Bronson eventualmente encontró su camino en la actuación. Fue contratado para pintar escenografía para un grupo teatral de Filadelfia, lo que lo llevó a ser elegido para pequeños papeles. A medida que acumulaba roles, la atención prestada a su talento también crecía. Su gran oportunidad llegó en 1960, cuando fue elegido como Bernardo O'Reilly en Los Siete Magníficos de John Sturges, un remake de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. La aclamada película le abrió puertas y eventualmente lo llevó a películas como La Gran Evasión, La Batalla de las Ardenas, 12 del Patíbulo y Hasta que llegó su hora de Sergio Leone. Su ascenso al estrellato se debió enteramente a su carisma innato. Era silencioso, sombrío y a veces simplemente aterrador. El gran crítico de cine Roger Ebert menciona que Bronson tenía autenticidad en su dureza. Clint Eastwood, Robert Mitchum y Lee Marvin podían interpretar personajes violentos, pero Bronson parecía tener un gusto por la violencia en la vida real. Esto se complementaba con un semblante perpetuamente exasperado, arraigado en sus frustraciones por el hecho de que Hollywood tardara demasiado en reconocer sus talentos. El dolor que había soportado estaba embotellado dentro de él y lo liberaba a través de su profesión, a veces incluso para mal. James Garner, su compañero de reparto en La Gran Evasión, no consideraba a Bronson como un amigo porque era abusivo en el set. Eventualmente arreglaron las cosas. Pero Garner notó una cierta furia dentro de Bronson
y afirmó que guardaba rencor. De manera perfecta, toda esta persona exasperada se convirtió en la marca de actuación de Charles Bronson. Objetivamente hablando, no era Marlon Brando. En sus propias palabras, era solo un producto como una pastilla de jabón, para ser vendido lo mejor posible. Simplemente hacía lo suficiente para que el papel funcionara. Y el éxito de su carrera demostró que era más que suficiente. Por lo general, su aura era la de un hombre amargado que había pasado años siendo maltratado y que se transformaba en alguien que no tenía nada más que perder. Para él, era fácil interpretar este papel, como lo evidencia su propia historia. No fue la primera opción para El Justiciero. Después de que los estudios comenzaran a considerar una adaptación de la novela Death Wish del autor Brian Garfield en 1972, el director Michael Winner inició su búsqueda del actor que pudiera interpretar convincentemente a Paul Kersey, un pacifista convertido en vigilante que comienza a disparar contra criminales después de un violento asalto contra su esposa. Se acercó a Henry Fonda, pero encontró el tema repulsivo. Cuando Winner solicitó a Bronson, el actor le dijo, «Me gustaría hacerlo». «¿La película?», dijo Winner. «No disparar a asaltantes», respondió Bronson. Lanzada en 1974, Death Wish fue un gran éxito, recaudando impresionantes 22 millones. En un cine de Nueva York, recaudó más de $70,000 en una sola semana, superando a El Padrino en el mismo lugar. No puede soportar muchas cosas. Mientras filmaba Death Wish en Nueva York a principios de 1974, Bronson insistió en que él y su familia se alojaran en una suite en el segundo piso. Se negó a ser reservado en una habitación más alta, temiendo que no pudiera salir en caso de un incendio. Bronson también evitaba a los fanáticos que se agolpaban alrededor de su automóvil durante el rodaje, rechazando las solicitudes de autógrafos o cualquier apretón de manos por miedo a exponerse a gérmenes. La presencia monosilábica de Bronson en la pantalla no era un gran esfuerzo. Como descubrieron los periodistas, al actor le gustaba decir lo menos posible. Cuando Roger Ebert fue enviado a entrevistar a Bronson en 1974, encontró a un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Nunca hablo sobre la filosofía de una película», dijo. «Nunca ha surgido, y no hablaría de ello contigo. No me explayo. No me gusta explayarme demasiado, porque me entretienen más mis propios pensamientos que los pensamientos de los demás». Papeles finales hasta su retiro. A principios de la década de 1990, Bronson rechazó el papel de Carly Washburn en City Slickers. En 1991, Bronson actuó en The Indian Runner, dirigida por Sean Penn. Protagonizada por David Morse y Viggo Mortensen, generalmente recibió críticas positivas. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, dijo que la actuación de Bronson es una actuación de poder tranquilo y seguro. Después de su reciente serie de thrillers de venganza sin cerebro, me preguntaba si Bronson había abandonado la actuación y simplemente estaba siguiendo los movimientos. Aquí es tan bueno que es imposible pensar en otro actor que se hubiera preferido en su lugar. En 1991, Bronson actuó en la película para televisión de ABC Yes, Virginia, There is a Santa Claus, dirigida por Charles Jarrott. Es una cuenta ficticia de cómo se llegó a publicar el editorial ampliamente difundido del mismo nombre escrito en 1897. En el drama navideño, Bronson interpreta a Francis Pharcellus Church, un reportero encargado de responder a una carta de una niña joven, cuya familia está desesperada frente a una Navidad sombría. Linda Renaud, de The Hollywood Reporter, escribió que Bronson, interpretado totalmente en contra del tipo, es completamente convincente como el periodista angustiado. En 1993, Bronson fue emparejado con Dana Delany para liderar la película para televisión de CBS Donato and Daughter, dirigida por Rod Holcomb. En ella, Bronson interpreta al padre de Delany,
Ambos son policías asignados para investigar a un asesino en serie. En la reseña de Kay Gardella, publicada en The Gazette, dice: Delaney y Bronson trabajan bien juntos. Bronson muestra un lado más cálido y comprensivo de lo que su imagen de duro permite. Y Delaney, tan atractiva como siempre, es precisa y eficiente como policía. Ese mismo año, actuó en contra de su tipo interpretando al antagonista en la película para televisión de Michael Anderson, The Sea-Wolf, una adaptación de la novela del mismo nombre, con el protagonista interpretado por Christopher Reeve. Sobre interpretar al principal villano, Bronson tenía reservas y dijo: estaba un poco preocupado por todo el diálogo. Normalmente no hablo tanto en las películas. Y este es un tipo malo, un tipo realmente malo. Ray Lloyd de The Los Angeles Times escribió que Bronson, interpretando lo que probablemente es su primer villano pensante, parece estar en su elemento. El último papel protagónico de Bronson en una película estrenada en cines fue Death Wish Vav, The Face of Death, en 1994. La película recibió críticas desfavorables. Muchos sintieron que la película era aburrida, demasiado sangrienta, con Bronson aburrido de interpretar ese papel nuevamente. De 1995 a 1999, Bronson actuó en una trilogía de películas para televisión como el comisionado Paul Fein, el patriarca de una familia de agentes de la ley. Fueron Family of Cops, Breach of Faith, A Family of Cops 2 y Family of Cops 3. La salud de Bronson se deterioró en sus últimos años, y se retiró de la actuación después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en agosto de 1998. Vida personal y muerte. Si bien la imagen de Charles Bronson en la pantalla a menudo se caracterizaba por su estoicismo y dureza, su vida personal revelaba a un individuo más complejo y polifacético. Sus relaciones, vida familiar y experiencias fuera de la pantalla pintaban el retrato de un hombre que, a pesar de su exterior resistente, poseía profundidad, calidez y una gran capacidad para el afecto personal. La vida personal de Bronson estuvo marcada por 3 matrimonios, cada uno significativo en la formación de su vida y carrera. Su primer matrimonio fue con Harriet Tendeler, a quien conoció mientras ambos eran aspirantes a actores que asistían a una escuela de actuación en Filadelfia. Se casaron en 1949, una unión que coincidió con los primeros años de la lucha de Bronson por hacerse un nombre en Hollywood. Tendler fue una compañera de apoyo, trabajando como secretaria para mantener a la familia, mientras Bronson perseguía su carrera como actor. Juntos, tuvieron 2 hijos, Tony y Susan. Este matrimonio duró 18 años, terminando en divorcio en 1967. La separación se atribuyó a las tensiones de la creciente carrera de Bronson y los desafíos que conllevaba su creciente fama. Jill Ireland, su relación más larga y feliz. El segundo matrimonio de Bronson fue con la actriz inglesa Jill Ireland, una unión que comenzó en 1968 y duró hasta la muerte prematura de Ireland en 1990. La historia de amor entre Charles Bronson y Jill Ireland fue una de las más apasionadas y duraderas de Hollywood. Se conocieron cuando ambos estaban casados con otras personas, pero su conexión era innegable. Protagonizaron juntos numerosas películas, incluyendo El mecánico, Tiempos difíciles y El pasajero del terror. Su química en pantalla era un reflejo de su vínculo fuera de la pantalla, una asociación basada en el mutuo respeto y afecto. Después de divorciarse de sus respectivas parejas, se casaron en 1968 y protagonizaron 15 películas juntos. Su relación fue tanto romántica como profesional. Ireland fue el mayor apoyo y confidente de Bronson, y desempeñó un papel clave en su éxito. También lo ayudó a superar sus demonios personales, incluyendo sus luchas contra el alcoholismo y la depresión. Cuando Ireland falleció, fue como si se apagara una luz en la vida de Bronson. Los que estaban cerca de él reportaron un cambio marcado en su comportamiento.
La chispa que una vez animó sus rasgos robustos parecía apagarse. A pesar de su imagen pública de invencibilidad, Bronson era humano y lamentaba profundamente. Se retiró de la vista pública, eligiendo lamentar en privado, lejos de las lentes curiosas de los paparazzi y las expectativas de sus fanáticos. El dolor de Bronson fue un testimonio de la profundidad de su amor por Ireland. Se decía que nunca se recuperó por completo de su pérdida, levando el peso de su ausencia hasta su propio fallecimiento. Su experiencia nos recuerda que detrás de los personajes que los actores interpretan hay emociones humanas reales, pérdidas reales y dolor real. En los años siguientes a la muerte de Ireland, las apariciones cinematográficas de Bronson se volvieron esporádicas. Dedicó gran parte de su tiempo a su familia y a preservar la memoria de Ireland. Estableció la fundación Jill Ireland contra el cáncer, que tenía como objetivo ofrecer apoyo y recursos a aquellos que luchaban contra la enfermedad que se llevó a su esposa. La tristeza que envolvía a Bronson era un fuerte contraste con los roles que interpretaba. Revelaba una vulnerabilidad que el público rara vez veía. En su soledad, Bronson enfrentó la verdad universal de que el amor y la pérdida son compañeros inseparables, y que incluso los más fuertes no son inmunes al dolor que traen. Juntos, tuvieron